Fue como si esa chica se hubiera lanzado bajo las ruedas de nuestro coche. Ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta. Mi marido frenó en seco y el coche se detuvo a pocos centímetros de ella. Saltamos del coche y nos apresuramos a comprobar si estaba bien. La chica no estaba herida, pero sí asustada. No más que nosotros, por cierto. Temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Por si acaso, la llevamos al hospital y esperamos a que el médico dijera que la niña, que se llamaba Alba, estaba bien. En tales circunstancias, cuando casi dañas la vida o la salud de otra persona, aunque no sea culpa tuya, sigues sintiendo que tienes cierta responsabilidad hacia ella. Mi marido y yo no podíamos seguir con nuestro negocio y dejar atrás a Alba. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has salido corriendo a la carretera? Le pregunté a la chica. Parecía muy confusa, y no era solo por la situación en la carretera. Lo vi, por eso no tuve prisa en irme después de dejarla. No me corresponde molestar a la gente con preguntas, pero la chica era muy joven y estaba claro que necesitaba apoyo. Acabo de recibir una noticia que me ha conmocionado un poco, confesó Alba y se calló. Mi marido Víctor me tocó el brazo, dándome a entender que era hora de irnos. Quizá podamos ayudarte en algo. Le pregunté a la chica. No, gracias. Y siento haberle causado tantos problemas con mi descuido. Podemos al menos llevarte a donde quieras ir. Le ofrecí. No. Sobre todo porque no sé a dónde voy. ¿Cómo que no? No quiero volver a casa. Alba escondió la cara entre las manos y lloró suavemente. Víctor y yo nos miramos. Vamos a nuestra casa. Tenemos una habitación libre. Mi hijo está estudiando en otra ciudad. Víctor me miró expresivamente. Me sorprendió que le ofreciera algo así a un completo desconocido, pero ya era demasiado tarde. ¿De verdad? No te avergonzaré. Había tanta gratitud en los ojos de Alba que pensé, hay que hacer buenas acciones, ¿no? Y todo el mundo habla de ellas, pero salvo transferir dinero a un refugio de perros o para el tratamiento de un niño, ahí se acaban nuestras buenas acciones. No nos pasará nada, toleraremos a esta chica en nuestra casa por poco tiempo. No pasarás ninguna vergüenza, dije en voz alta y miré expresivamente a mi marido. Víctor tendrá que aceptar mi decisión. ¿Por qué? Su compañero de San Petersburgo se quedó a dormir un par de veces, ¿no? ¿Quién lo diría? Vuela a nuestra ciudad solo para emborracharse y pasar la noche en algún sitio. Cuando llegamos a casa y Alba fue al baño a lavarse la cara, Víctor susurró. Al menos deberías preguntarle qué pasó y quién es. Si quiere, te lo dirá ella misma. ¿Por qué presionar a una persona? Y además, ¿por qué estás tan preocupado? No es un cocodrilo, no te va a comer para cenar. Luego llevé a Alba a la habitación de mi hijo y le mostré dónde estaba todo. Ropa de cama limpia, toallas y todo. Incluso le di la camiseta y los pantalones de deporte de mi hijo. Un poco grandes tal vez, pero solo tienes que atar el cordón más apretado. Oh, gracias. No sabes cuánto necesito este tipo de implicación humana ahora mismo. Alba me cogió la mano con confianza y me miró a los ojos. Me dio un poco de vergüenza. Sí. No sabemos hacer buenas acciones. No estamos acostumbrados. Es mucho más fácil transferir dinero al orfanato, no tienes que mirar a nadie a los ojos. ¿Por qué no te pones cómodo y yo traeré la cena? ¿Puedo ayudarte? No me gusta ser inútil. Y tengo todo tipo de pensamientos cuando no hago nada. Está bien. Al menos cámbiate de ropa. 5 minutos después, Alba entró en la cocina, vestida con la ropa de su hijo. La hice picar las verduras para la ensalada, mientras yo ponía a hervir las patatas y empezaba con los filetes. Hablamos de esto y aquello, y luego la conversación giró en torno a mi hijo y Víctor. Alba parecía interesada en oír hablar de los logros de Diego, y yo, como madre, podía pasarme horas elogiando a mi hijo.
Varias veces tuve la impresión de que a Alba no le hacía mucha gracia oír hablar de los éxitos de los demás. Pero la niña seguía con la conversación, preguntando por tal o cual aspecto de la vida de nuestro hijo. Y yo pensaba que era cosa mía. Francamente pensé que al día siguiente Alba se iría de nuestro piso. Había tenido un mal día la víspera, pero eso no significaba que no tuviera vida propia. Sin embargo, era como si la chica no fuera a ninguna parte. Pregunté con cautela dónde estudiaba Alba, y oí esta respuesta. En ninguna parte todavía. Me gradué este año. Planeaba ir a la Facultad de Derecho. Pero después de lo que pasó ayer, no sé lo que voy a hacer. ¿Qué te pasó? Me senté frente a ella y miré a Alba a los ojos. Verás, Rebeca, ayer me enteré de que estoy embarazada. La chica sollozó. Yo sonreí. Me esperaba algo así, sobre todo después de lo que Alba había dicho sobre el instituto y cómo no sabía qué hacer con sus estudios. Alba, el embarazo no es para tanto. Lo principal es que no cunda el pánico y que no hagas ninguna tontería. Te asusta tu situación porque eres muy joven, pero seguro que tu familia no te abandona. Y el chico que engendró al bebé, cuando se entere de que estás embarazada, seguramente estará encantado. No, Rebeca. No es tan sencillo. Soy una niña de acogida en mi familia, y mis padres son gente muy dura. Nunca me aceptarían a mí y a un bebé. Si se lo digo, me dirán que me vaya. Solo porque no quieren que nadie les señale por mi culpa. Y el chico con el que tenía una relación me dejó por otra. El padre de esa chica tiene un negocio, y ese tipo estaba encantado de tenerla. No es bueno para él estar embarazada, estoy segura al 100%. Aún así, Alba, no debes desesperarte y esconderte de todos. Puede que no sea lo que piensas. Tus padres son adoptivos, pero si te han criado, te quieren y son responsables de tu destino. Y un chico debería saber que va a ser padre. Podría cambiar su opinión sobre esa chica. ¿Tú crees? Seguro que estará bien. Pero no vuelvas a salir corriendo a la carretera. Acaricié el brazo de la niña y me levanté para servirle té en la taza. Ojalá tuviera una madre como tú. Oí las palabras de Alba y negué con la cabeza, suspirando. Seguro que tu madre adoptiva no es tan mala. Solo necesitas hablarlo. Puede que tengas razón. Lo intentaré, Rebeca. ¿Puedo quedarme contigo una noche más? Por supuesto, Alba. Respiré aliviada. La chica me había escuchado y había decidido volver a casa. No esta noche, pero aún así. Solo necesitaba algunos consejos y un refugio temporal para entrar en razón. Y puede que Víctor y yo hiciéramos realmente una buena obra o incluso salváramos una pequeña vida. Por la noche antes de acostarse, Alba me pidió ver nuestras fotos de familia. Con mucho gusto saqué el álbum y pasamos una hora mirando las fotos. Comprendí la tristeza de Alba al ver las fotos de mi marido, las mías y las de nuestro hijo. Era evidente que la niña había tenido una infancia difícil, no como la de nuestro Diego, y por eso estaba triste. Al día siguiente Alba volvió a casa. Le dije que siempre podía contar con nuestra ayuda, e incluso le di mi número de teléfono. Llámame si necesitas algo, le dije, y por la noche Alba estaba de nuevo sentada en los escalones de la puerta de nuestro piso. Acababa de llegar del trabajo cuando la encontré allí. ¿Qué te pasa?, le pregunté preocupado al ver sus ojos llorosos. Me han echado. Mis padres de acogida. Tal y como pensé que harían. Me dijeron que me fuera. La madre añadió que hacía tiempo que se arrepentía de haber tomado la decisión de llevarse a un niño de un orfanato. No paraba de repetir: todos los que estáis ahí sois defectuosos, cada uno con su defecto. Por eso os ponen allí de ilíquidos. Me acerqué a Alba y le acaricié la cabeza. No llores, mi niña. No es bueno para el bebé.
Vamos a hacer unas tortitas para ti y para él. Alba me miró con una expresión que me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué los humanos somos tan crueles con los nuestros? ¿Alguno de nosotros está a salvo de los problemas? Todos podemos encontrarnos en el fondo o en una situación en la que se necesita una mano amiga. Por la noche dije con severidad, dirigiéndome a mi marido. Alba se quedará con nosotros por el momento, y eso es todo. Después de todo, fuimos nosotros quienes casi la atropellamos en la carretera. Podríamos haber sido los asesinos involuntarios de dos, ya que la chica está embarazada. Y el hecho de que no ocurriera significa algo. Creo que no fue un accidente. El destino nos envió a esta chica para que pudiéramos expiar algunas de nuestras fechorías del pasado. Después de estas palabras, Víctor, que intentaba interrumpirme a cada palabra, guardó silencio, y mi marido no se opuso a que Alba se quedara con nosotros. Al principio la muchacha estaba tan deprimida que intenté hablar con ella solo de temas distraídos. Pero pronto me di cuenta de que había llegado el momento de sacar a Alba del capullo en el que estaba metida. Toma, deberías pensar en seguir estudiando. Imagínate lo bueno que sería tener una profesión y ser independiente. Podrás mantener a tu bebé tú sola y restregarle por las narices a todos los que no creyeron en ti. En secreto aún esperaba que los padres de acogida de Alba aceptaran su situación y pidieran a su hija que volviera. Es imposible criar a un hijo sin preocuparse por él. Aunque no sea el tuyo. Pero después de que Alba me contara su infancia, mi confianza se tambaleó. Alba decía cosas espantosas, y a veces pensaba que se lo estaba inventando todo. Cosas así no me cabían en la cabeza. Aún así, mi vida antes de que Alba entrara en ella era muy corriente y no como una película con una trama dramática. Alba me dijo que no recordaba bien su vida con su propia madre, pero sabía que su madre la había parido de un hombre casado que había huido en cuanto se enteró de que su amante estaba embarazada. Cuando me enteré de que iba a tener un hijo, dice Alba, quise deshacerme de él de inmediato. Pensé que seguía el destino de mi madre. Mi novio también me dejó. Pero luego me entró miedo. No es fácil cometer un asesinato, aunque aún sea un embrión. Cuando Alba salió corriendo a la carretera, venía del hospital, según ella, y la perseguían unos demonios que le aconsejaron que se deshiciera del bebé. No me daba cuenta de a dónde iba. Solo quería alejarme del edificio del hospital. Su madre había entregado a Alba al orfanato cuando apareció en su horizonte una perspectiva de matrimonio. Su hija le estorbaba en su nueva vida, y la mujer renunció fácilmente a ella. La historia de siempre. Pero entonces Alba fue adoptada, y de sus historias se desprendía que eran gente muy asustadiza. Por cualquier desobediencia encerraban a la niña en una habitación y no le daban comida ni siquiera agua suficiente durante 24 horas. Nunca le pegaban para no magullar el cuerpo de la niña. Utilizaban otros métodos de castigo. Por ejemplo, su madre adoptiva podía sentar a la niña en un baño muy caliente. Lava la suciedad de quien te dio a luz, decía la mujer. Con el tiempo, Alba aprendió a comportarse con mucho cuidado para no enfadar a sus padres. Por su historia, me di cuenta de que esa gente nunca perdonaría que su hija se quedara embarazada fuera del matrimonio. Me reproché no haber insistido antes en que la chica fuera a casa y les contara todo. Podrían haberla obligado a abortar o incluso haber perjudicado a Alba y a su hijo de alguna manera. No le conté a mi marido todos estos horrores. Víctor trataría a Alba con más cautela después de aquello, creyendo con razón que todo aquello podía haber afectado a la psique de la chica. Después de escucharme, Alba siguió presentándose en el instituto para cursar estudios nocturnos y dijo que intentaría buscar trabajo. Comprendí que una chica en su situación no podía arreglársela sola, pero ni mi marido ni mi hijo me permitirían dejarla con el niño. Aún así, Alba era una desconocida para nosotros. Hasta ahora, cuando Víctor me preguntó cuánto tiempo pensaba tener a esta chica con nosotros, le contesté que en cuanto Alba consiguiera un trabajo, alquilaría una esquina.
Ya había decidido, a escondidas de mi marido, que ayudaría a Alba con dinero mientras pudiera. Ya que todo había salido tan bien. Sin embargo, pasó el tiempo, pero Alba no encontraba trabajo. Decía que en cuanto los empresarios se enteraban de su situación, la rechazaban. Así que decidí involucrar a mis amigos, pero cada vez que tenía que ir a una entrevista de trabajo, Alba tenía náuseas o dolor de cabeza. Un día, después de otra visita al médico, Alba llegó a casa muy disgustada. ¿Algo le pasa al bebé? No entendía todos los términos que utilizaban los médicos, pero me dijeron que me tumbara más y que tuviera mucho cuidado. Si no, podría perder al bebé, lloraba Alba. No sobreviviré si mi bebé también me deja. No tengo a nadie más en todo el mundo. Prefiero morir bajo las ruedas de tu coche. No soy más que un problema para todos. ¿Por qué he nacido? Me pasé una hora tratando de tranquilizarla diciéndole que todo iría bien. Finalmente Alba dejó de llorar y se durmió. Y cancelé su siguiente entrevista para ese día. Supongo que los nervios empezaban a vencerme. Diego iba a llegar pronto. Empezaba sus vacaciones. No era gran cosa que su habitación estuviera ocupada. Su hijo podría haberse quedado con alguno de sus muchos amigos y, de todos modos, cuando venía a nuestra ciudad, pasaba mucho más tiempo con ellos que con nosotros. Pero Diego, cuando se enteró de que yo acogía a Alba, me había dicho severamente que intentaría solucionarlo cuando llegara. Y en mi caso, mi hijo no era tan fácil de tratar como mi marido. Tenía una idea en la cabeza y no podía sacármela. Decidí hablar yo mismo con los padres de Alba. A veces los argumentos de un extraño son mucho más convincentes. Aquella tarde, mientras Alba se duchaba, me colé en la habitación donde vivía últimamente y encontré su pasaporte. Tras echar un rápido vistazo a la matrícula, no miré nada más. Ya tenía la sensación de haber robado algo. Al día siguiente fui a la dirección que figuraba en el pasaporte de Alba. Me abrió la puerta una mujer guapa de unos 60 años. Me pregunté cómo una persona con una expresión tan bonachona podía abusar así de un niño. Escaldarlo con agua hirviendo, matarlo de hambre, etc. No oculté nada y dije enseguida que Alba se alojaba con nosotros y que había venido a hablar de ello. La mujer me invitó a entrar y me hizo pasar a la cocina. ¿Y cómo está?, preguntó la madre de acogida de Alba. No muy bien. Es un embarazo difícil. Además, Alba está muy preocupada por su situación. Necesita ayuda, sobre todo de su familia. Piensa en ello. No duramos para siempre. Los hijos, aunque no sean familia, son todo lo que tenemos. Nos negamos a ayudarla. La mujer se sentó frente a mí. Más que nada, a mi marido y a mí nos gustaría ser una verdadera familia para Alba. Y mucho menos amamantar a su hijo. Solo que Alba nos odia. Ni siquiera sé por qué. Solo porque no somos suyos. Me sorprendió mucho oírla decir eso, así que decidí preguntar. ¿Quizás lastimaste a tu hija cuando era pequeña? ¿A qué se refiere? La madre de Alba me miró horrorizada. ¿Cómo he podido? La niña ya ha sufrido bastante en su vida. Cuando adoptamos a Alba, solo tenía 3 años, y poco a poco fue olvidando su antigua vida. Éramos una familia. Una de verdad. Pero entonces, en la graduación de la guardería, una niña le contó a Alba que la habían sacado del orfanato. La niña era la hija de la maestra, y probablemente nuestra historia se discutió en su familia. Alba se estaba volviendo loca. Se daba cabezazos contra el suelo y gritaba que nos odiaba. Incluso tuvimos que llevarla al hospital porque no se calmaba. Desde entonces nuestra vida ha sido una pesadilla. Nunca pensé que un niño pudiera ser capaz de tanto odio. Lo hicimos lo mejor que pudimos, sinceramente. Tratamos a Alba exactamente igual que antes. La rodeamos de amor y cuidados con la esperanza de que eso curara su alma herida.
Pero todo fue en vano. Cuando Alba empezó a crecer, empeoró. Nos trataba como a nada, incluso nos humillaba delante de la gente a propósito. Mentía, nos acusaba de pegarle. ¿Seguro que eso no pasó? Le pregunté. No le encontraba sentido a lo que decía la mujer, y su historia me sonaba casi tan inverosímil como el relato de la propia Alba sobre cómo la habían tratado sus padres. Créame, ni mi marido ni yo hemos regañado nunca a Alba. Está enferma, ¿sabe? Enferma del corazón. ¿Cómo puedes hacerle más daño cuando sus propios padres ya han hecho todo lo posible por perjudicarla? Nos quedamos un rato en silencio, mirándonos directamente a los ojos. Me di cuenta de que creía todo lo que aquella mujer me había dicho. Alba era realmente una niña herida. Los niños siempre sufren por culpa de sus padres. Es como si pagaran sus deudas. Y cuando crecen, cometen sus propios errores que sus hijos tendrán que pagar. Por desgracia, es cierto. Y esto ocurre desde hace siglos y seguirá ocurriendo hasta que aprendamos a reconocer nuestros errores y a corregirlos nosotros mismos, sin cargarlos sobre los hombros de niños inocentes. Mi interlocutor también me contó que este es el segundo embarazo de Alba. Alba solo ha terminado 9 cursos y lleva 2 años sin estudiar ni trabajar en ningún sitio. Naturalmente me mintió sobre el instituto. No había ido a ningún sitio ni había solicitado nada. La última vez que se quedó embarazada, Alba abortó. Y quería deshacerse del niño. Lo que la detuvo fue que había conocido a su verdadero padre por casualidad. A los 14 años, Alba empezó a buscar a sus padres. Consiguió averiguar que su madre había muerto de parto 3 años antes. El que habría sido su hermano tampoco sobrevivió. Alba se enteró de todo por una amiga de su madre con la que consiguió ponerse en contacto. Desde entonces, Tamara mantiene una relación muy estrecha con la mujer de la que su madre era amiga. Según la madre de acogida de Alba, esta amiga no lleva una vida muy decente, pero a Alba, de alguna manera, le gusta su compañía. Así, un día, paseando en compañía de esta mujer, Alba se encontró con su padre. Lo vieron de lejos, pero la amiga de la madre de Alba estaba segura de haber reconocido al hombre. A partir de ese momento, Alba empezó a seguirle. No sé qué le pasa por la cabeza, no quiere decirnos nada, continuó su relato la madre adoptiva de Alba, pero creo que Alba se quedó con el bebé por eso. Quizás quiere jugar con los sentimientos de ese hombre. Los hombres se ponen sentimentales en la vejez, y tienen un cariño especial por sus nietos. No sé por qué he hecho esa pregunta. Ni siquiera he tenido tiempo aún de formarme un pensamiento definitivo sobre todo esto en mi cabeza. Pero lo hecho está. ¿Sabes cómo se llama la madre de Alba? Elvira, dijo haciendo que el corazón me diera un vuelco en el pecho. Todo encajó inmediatamente. Todo se aclaró. Solo que yo no sabía vivir sola. Elvira me conocía desde hacía mucho tiempo. No éramos amigas. No. Todo lo contrario. Mi hermano la había conocido por poco tiempo y ella incluso nos había visitado. Vivíamos en otra dirección. Así que mi hermano se dio cuenta enseguida de que no era la chica de sus sueños y rompió con Elvira. Y unos 6 meses después oí rumores de que Elvira había sido vista en compañía de mi marido Víctor. Hice interrogar a mi marido con pasión, pero él juraba y perjuraba, como si no supiera de qué estaban hablando. Entonces empecé a vigilar más de cerca el comportamiento de mi marido, pero ni una sola vez sospeché de él. Así que me quité la historia de la cabeza, sobre todo porque desde entonces no había vuelto a ver ni a saber nada de Elvira. De camino a casa recibí una llamada de mi hijo. Mamá, ven a verme, llego en 3 horas. He conseguido comprar billetes con descuento para el vuelo de hoy. Así te veré antes. Me dijo mi hijo. Oh, qué bien. Qué bien. Toda la familia está aquí. Es hora de cortar anclas. Me costó mucho esfuerzo actuar con normalidad.
Pero logré recomponerme. Le dije a Alba que no se preocupara, que Diego estaba feliz de darle su habitación, y que se quedaría con un amigo. Sobre todo porque está al lado. Luego mi marido y yo fuimos al aeropuerto a recoger a nuestro hijo. Cuando llegamos a casa, pedí a todos que se reunieran en el salón. Te presento a Diego, dije, dirigiéndome a mi hijo, esta es Alba, supuestamente tu hermana paterna. Rebeca, ¿qué broma es esta? Se inquietó mi marido. Su madre es Elvira. Tuvo un hijo con un hombre casado que huyó cuando se enteró de que la mujer estaba embarazada. Víctor se puso un poco pálido, o quizá fue un juego de sombras, no lo sé. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no tuve nada con esa mujer?, exclamó mi marido. Entonces resulta que la vieja amiga de la propia Elvira se equivocó, reconociendo en ti a ese cobarde tan casado, y solo nos queda una cosa por hacer. Realizar un examen genético. Sobre todo porque el biomaterial se arrojó bajo las ruedas de nuestro coche. Miré a Alba. Parecía muy contenta. Pero no entendía por qué estaba tan contenta. Aunque, por supuesto, para algunas personas, la venganza es el plato más dulce. Y Tamara ciertamente tuvo su venganza. Ni siquiera me sorprendería descubrir que este era el momento para el que lo había preparado todo. ¿Qué piensas, Alba? Saltaste a la carretera a propósito, ¿verdad? Le pregunté a la chica. Ella ignoró mi pregunta y se dirigió directamente a Víctor. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿Te has imaginado alguna vez dónde estoy, cómo vivo? ¿Sé si alguien me hace daño? ¿Necesito tu ayuda? Mientras hablaba, Alba se acercó tanto a Víctor que éste retrocedió. ¿Estás enferma o qué?, dijo Víctor, mirándola a los ojos. Sí, estoy enferma. Gracias a ti. Me creaste y no quisiste conocerme. Satisficiste tu lujuria como un ladrón, y yo tengo que pagar por ello. No, papá. Todo en la vida hay que pagarlo. En ese momento, Alba gritó de dolor. Me di cuenta de que algo le pasaba a su bebé, así que llamé a una ambulancia. Víctor pasó toda la noche justificándose ante mí y ante nuestro hijo. Admitió que había tenido una aventura con Elvira. Pero duró muy poco, solo se vieron unas pocas veces. Cuando empecé a sospechar de ellos, Víctor dejó inmediatamente a Elvira. Después, la mujer solo se puso en contacto con él una vez y le dijo que estaba embarazada de él. Pero Víctor no la creyó, pensando que era su forma de reanudar su relación. Casi de noche, mi hijo y yo estábamos sentados en la cocina, y Diego dijo pensativo: ¿Sabes qué, mamá? Esa fue probablemente la mejor lección de mi vida. ¿Por qué? Sonreí tristemente, mirando con cariño a mi hijo. Ahora es improbable que vuelva a hacer trampas en mi vida. Entonces Alba perdió a su bebé. Pero debió de ser para bien. Lo que el mundo tenía reservado para el bebé, no puedo ni imaginarlo. No me divorcié de Víctor. Me acostumbré a él. Y su fechoría, aunque fue extremadamente reprobable y acarreó tales consecuencias, no dejó de ser un incidente aislado en nuestras vidas. Además, ocurrió hace tanto tiempo que sería una tontería mostrar mi orgullo ahora. La venganza para Víctor era la propia existencia de su hija. La niña intentó entonces hacer sentir a Víctor todas las alegrías de la paternidad. Y yo no interferí con ella en esto. Que lo arreglen ellos mismos ahora. Pero en cuanto a la lección de vida, nuestro hijo tenía toda la razón. Toda esta historia es una prueba evidente de que el mal comportamiento da malos frutos. Y aunque suene cruel, Alba es la prueba de ello. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.